realmente no hay como nuestro gran pastor. Así le llama en la carta a los hebreos, le llama el gran pastor de las ovejas. Y aquí en Juan habla de el buen pastor. Y yo digo que es nuestro gran pastor que nos cuida las 24 horas del día. Este pastor es extraordinario y maravilloso. Nunca nos deja, nos pastorea cuidando. A veces el pastor terrenal no va a estar allí porque no es omnipresente, pero sí necesitamos un buen pastor. De hecho, está usted seguro, casi seguro, que terrenalmente hablando va a ser difícil hallar a un buen pastor. Pero claro que tenemos seguro al pastor de los pastores, al príncipe de los pastores, a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, pudiera tener el calificativo, pudiera dársele en realidad el calificativo a pastores, hombres de Dios que han sido buenos pastores. Claro que lo hay. Yo pienso que sí. Y espero que, claro, no impecables, pero son buenos hombres de Dios. Buenos hombres de Dios. Y entonces el tema de hoy es el buen pastor. Hay la responsabilidad básica de un pastor. Y claro, también de la iglesia tiene sus responsabilidades. La Biblia dice aquí en Juan 10, 11 al 14, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Padre Celestial, oramos para que tú, Señor, abras nuestro corazón, nuestra mente a tu palabra y tanto a tus siervos como a los creyentes, a la iglesia, a los creyentes, podamos poder discernir entre un falso pastor, un buen pastor y un hombre de Dios y un hombre que verdaderamente está sinceramente por agradarte y hacer tu voluntad. Te glorificamos tu nombre, que en esta palabra, en este mensaje, tú seas honrado y glorificado, el príncipe de los pastores. A ti sea la alabanza, la honra, el honor, la gloria, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Así que tenemos este pasaje de Juan. Si bien es cierto, en su contexto, Juan está, bueno, en la narrativa de Juan, no meramente es la temática la compasión, como es Lucas, pero sí habla aquí este pasaje de nuestro gran Señor Jesucristo y buen pastor, que el tierno pastor, nuestro tierno amante pastor, que realmente no nos paga conforme nosotros merecemos. En los capítulos atrás está el milagro bueno, del perdón, de la compasión y del perdón de Jesucristo hacia la mujer adúltera en el capítulo 8. Luego, en el capítulo 9 está el milagro de la sanidad de un ciego, que el Señor se compadeció y lo sanó. Luego, al final de ese capítulo 9 está que Dios revela su divinidad, o Cristo revela su divinidad. Se le pregunta a ese no vidente, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dice, no sé quién es. Y él dice, el que habla contigo, el que te sanó. Entonces, y afirmó su fe y pudo tener ese encuentro con Cristo, seguro. Entonces, luego tenemos nosotros aquí, ¿verdad?, que el pastor entra por la puerta. Uno de los requisitos, o diríamos, de una de las cosas que se puede ver e identificar en un hombre que ha sido llamado por Dios, que se
carga por la gente y se consagra para Dios y para la gente, para servirle. Entonces entra por la puerta, dice el verso 1, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de la oveja, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, para referirse a personas que quieren ser pastor a la fuerza o que están tratando, codiciando un bonito puesto, un bonito salario, una bonita iglesia, ya todo hecho solo para realmente elegirse, autoelegirse como el pastor, realmente con semejante título que a algunos nos queda muy grande, pastor, por favor. Eso es algo que solo Dios puede dar, es un don de Dios y un llamado de Dios. Y nadie es suficiente y nadie es en realidad un perfecto pastor. El perfecto pastor solamente es nuestro buen pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero también tenemos que esa persona entonces que decimos que entra por la puerta es alguien que no usurpa el puesto. El verso 2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y es que entra por el orden, por el llamado de Dios, porque tiene el don de Dios y confirmado por la iglesia. Pero también el pastor está bueno identificándose que es un legítimo pastor, alguien que no es un aficionado pues, al ministerio y que está meramente por intereses personales y vividor y llevarse la vida suave. Hay mucha gente, hombres de Dios, que se han desgastado y trabajado como hombres de Dios, pero han llegado a arruinar la cosa o a sentarse y realmente a pasar la vida. Pero es alguien, un pastor, verdaderamente que es un buen pastor, es alguien que entra por la puerta, es alguien llamado por Dios, reconocido por la iglesia local, que ha sido seleccionado correctamente, no amañadamente, no con divisiones que hacen algunas personas para ciertamente ser el líder de alguien o de algunos. Es alguien pues que ha sido llamado por Dios, decíamos. En segundo lugar, alguien que es un buen pastor, es alguien que es diligente en el conocer el estado de sus ovejas. Dice que las conoce. A este abre el portero y la oveja oye en su voz y a sus ovejas llama por nombre y la saca, porque en realidad conoce a sus ovejas. Y las ovejas le conocen a él y es diligente en conocer el estado de su oveja, poder discernir que están viviendo en dificultades o en abundancia, en problemas espirituales o en problemas físicos o familiares, o que los vemos todos débiles y podemos saber qué dosis, qué tratamiento, qué nutrición, qué alimento realmente necesita, no lo que quiere, sino lo que necesita esa gente. Y digo que conoce a sus ovejas, ese pastor, porque me acuerdo yo cuando estaba chavalo en León, en Nicaragua, y llegamos a una hacienda, una ganadería, y estaba allí un hombre para a dirigir su ganado, el pastor de las vacas, en este caso, y se paró en la puerta y ese hombre llamó por nombre a las vacas y yo me quedé admirado. La pinta y salió esa vaca, la overa y salió esa vaca, la muca y salió la muca, etcétera. Interesante. Como, ¿verdad? También las ovejas, dice el texto, que esas ovejas pueden identificarlo, porque a este abre el portero y la oveja oye en su voz su llamado
y a sus ovejas Él llama por nombre y las saca. Y más adelante en este capítulo mismo dice que sus ovejas oyen su voz, sus ovejas. Así que tenemos que diligente porque las llama por su nombre, porque las saca, las apacienta, las cuida. Proverbio 27-23 habla sobre este cuidado que aún pues nosotros no debemos como pastores parcializarnos, amar a toda la gente. Si tenemos que amar a los enemigos y adversarios, ¿cómo no vamos a amar a aquel que se dice creyente carnal? O, bueno, ¿cómo no vamos a amar a alguien que posiblemente, ¿verdad? Está allí infiltrado, pero que tenemos que amarle. Aún el pastor tiene que cuidar a los cabritos y no ser cruel con ellos. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 27, versículo 23 al 27 nos dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, el estado de tus ovejas. Sé diligente y mira con cuidado por tus rebaños. Y luego dice, porque las riquezas no durarán para siempre. La amistad, el amor permanece y la obra que podamos hacer en el Señor, en la gente. Y se segará, y se secarán y se segarán las hierbas de los montes. Pero dice, los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras. Habla de los cabritos y habla de las cabras y habla de los cabros, que posiblemente también sirven para algo. Y hay gente que está en la iglesia y sirve por lo menos de tropiezo. Y del tropiezo aprendemos. Necesitamos a ellos, necesitamos a un Tomás, un poco incrédulo, Tomás, para seguir siendo probada nuestra fe, que vamos a mantenernos creyéndole a Dios y que vamos a probarle a esa gente que realmente Dios es real y vamos a testificar. Necesitamos a un Judas, muchas veces en la iglesia, para que nos critique y de la crítica aprender si somos sabios. Necesitamos a un Judas posiblemente para que el pastor sea crucificado y aprenda a morir a sí mismo. Dios sabe y es lo que permite. Dios está cultivando, edificando su iglesia. Entonces, algunos dice la Biblia de que hay divisiones aún en la iglesia porque dice que va a probarse quiénes son los aprobados, quiénes son los que pasan la prueba. El que es genuino, el pueblo de Dios se esforzará. El verdadero cristiano lo que va a hacer es avanzar, progresar, someterse más a Dios, agarrarse de Dios. No va fácilmente a retroceder. Se ha conocido a Dios. Entonces, es diligente un pastor que realmente es un buen pastor. Es un buen pastor que, número 3, es ejemplo de la grey, porque dice que él va delante de ellas. Este versículo dice que, y cuando la saca, verso 4, y cuando la saca fuera, todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen. No va arreando, sino que es ejemplo de la grey, cómo fue la interpretación por el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, que habla en Primera de Pedro, diciendo de que podamos apacentar la grey del Señor, cuidar de ella, con ánimo pronto. Dice, no por ganancia deshonesta, siendo más bien, no con autoritarios, no. Tampoco dice enseñoreándose de la grey, no realmente siendo señores de ella, adueñándonos. Enseñorearse es adueñarse de lo que no es tuyo. La grey es de Dios, la iglesia es de Dios, la obra es de Dios. Y dice, la obra es de Dios, entonces debe más bien, dice, enseñar, debe más bien, dice, cuidarla con el ejemplo y enseñarle con el ejemplo. Ese ejemplo de la grey. Como dijo
un escritor dijo, no esperemos que nuestros líderes y miembros hagan lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. No podemos estarle dictando a la gente siendo mandarinos, que nada más, sino necesitamos realmente predicar con el ejemplo y que estemos nosotros a hacer el doble de ellos. Honestamente, si yo le pido a usted que lea un capítulo es porque yo leo 3 diarios o 4. Si yo le pido a usted que ore 1 hora diario como cristiano es porque yo oro 2. Si yo le pido a usted que realmente dé un coro es porque yo doy 2. Si yo le pido a usted que evangelice y que gane almas, realmente porque yo lo hago y que disfruto hacerlo y que estoy consciente de la alma en todo tiempo. Es importante entonces que debemos ser ejemplo de la grey. Realmente un pastor, un buen pastor, no es asalariado, aunque recibe salario, ¿verdad? Aunque la iglesia lo sostiene, pero por eso no vive para ello, no vive para el dinero, no vive por el dinero, no vive realmente, y realmente muchos de nosotros no entramos al ministerio pensando en el dinero. Honestamente, con temor y temblor, con duda, recibía yo al comienzo algunas ofrendas que me daban y me sentía indigno de ellas. Pero sí, realmente buscando cómo el bienestar de la gente, las almas, y servir a Dios y buscar la perni quebrada, como dice el profeta, que el pastor falso y asalariado no busca la perni quebrada, a la enferma, y no busca a la débil, solo busca a los que le dan, a los que lo apoyan, a los que están, bueno, diríamos, dándole algunas prebendas. El buen pastor, número 5, el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí ya tenemos 5 características que hemos hablado de que en este pasaje podemos encontrar, claro, principalmente en la interpretación primaria, se refiere a Jesucristo, el pasaje. ¿Ah? Aunque el contexto y la interpretación primaria se refiere a Jesucristo, las aplicaciones que estoy haciendo son correctas, porque la Biblia tiene una sola interpretación, pero tiene muchas aplicaciones. Lógicamente, recordemos de que Jesucristo es el príncipe de los pastores. Y entonces nosotros somos sus pastores asociados, asistentes, y la verdad y al final de todo, Jesucristo es el que está pastoreando la iglesia Bautista Libertad, o la iglesia suya, o Jesucristo, que es realmente el que está edificando su iglesia. Nosotros como instrumento, tratando de hacer algo y diciéndole al Señor, heme aquí, si en algo te puedo servir, aquí estoy. Entonces, pero la obra plenamente la hace Dios. ¿Quién cambia los corazones? ¿Quién puede sostener a un creyente? ¿Quién puede poner temor en un creyente para que se aparte del mal? ¿Quién puede realmente hacer que crezca ese creyente? ¿Quién puede llamar a creyentes a los ministerios? ¿Quién es el que puede transformar el carácter? ¿Quién es el único que puede formar al hombre interior? ¿Quién es el que puede perfeccionar a los santos? Jesucristo con su palabra. Y nosotros solamente como servidores de ustedes, servidores de Dios, hermanos, realmente el buen pastor su vida da por las ovejas. De tal manera que el pastor da su vida en los desvelos que tiene, porque es un hombre de Dios, en sus propios desvelos, vigilias personales. Porque todos miran la gloria, ¿verdad?, del pastor, pero no miran o no saben la historia de lo que vive a solas con Dios y del precio que tiene que pagar o que tuvo que pagar y que tendrá que pagar. Sus desvelos, sus esfuerzos. El esfuerzo tiene que ver que da su vida porque se esfuerza, hace más de su fuerza. Se carga por su pueblo, por el interés de la alma, porque la obra crezca, porque Dios salva la alma, porque Dios edifique a su iglesia. Se sacrifica realmente y muere poco a poco. Estoy hablando de un hombre de Dios. Un hombre de Dios que verdaderamente está consciente de la gran obra de Dios y de que el gran reto y desafío y la gran batalla que tiene que librar contra el pecado, contra la miseria, contra la pobreza, contra el analfabetismo, contra la ignorancia espiritual bíblica, contra la falsa doctrina, contra Satanás, contra el mundo, contra todo mundo. Para mantenerse en esa línea realmente bien menudita, en el filo de la navaja, manteniéndose
también en una buena relación con Dios y en la voluntad de Dios. Entonces se desgasta, definitivamente que no es tan fácil como algunos piensan. Ya no nos estamos quejando, también es un gozo ver la obra de Dios en las vidas cambiadas, la familia restaurada, las almas salvas, la obra de Dios, las maravillas de Dios, las proezas de Dios, los cuidados de Dios, sus bondades, sus bendiciones, sus luchas, las grandes batallas, la dinámica de la fe en Él, viendo sus grandes proezas, su provisión divina. Es maravilloso caminar con Dios, claro, Él es nuestra fortaleza y es un gozo servir al Señor y ser un siervo de Dios, alguien dedicado como realmente que hace una gran obra, la obra de Dios, no cualquier obra, es una gran obra que realmente traspasa a lo natural, es sobrenatural, una gran obra que es Dios haciéndola a través de nosotros. Es una gran obra, que esa gran obra realmente trasciende a las posiciones terrenales, a los títulos terrenales, diríamos, a las condiciones terrenales, pasajeras, vanidades que pasan en este mundo, que pasa más allá a la eternidad. Es una gran obra, noble. Cuando yo leí, fui llamado, me acuerdo que leí un texto y ahí es donde realmente Dios empezó a tratar conmigo. Estaba leyendo en el patio de mi casa la Biblia, la Escritura, ahí solito, y estaba leyendo 1 Timoteo 3:1. El que anhela obispado, buena obra desea. Y yo no pasé más a leer más allá de ese versículo, porque esa expresión me llamó la atención. Yo recuerdo allá en el subconsciente, claro, el Espíritu Santo estaba tratando de hablarme. Pero somos sordos y entonces pues me parece bien, me parece que es algo no bonito, me parece que es algo de buen nombre, me parece que es algo de gran mérito, me parece que es algo en realidad el que anhela obispado, buena obra desea. Porque usted sabe que obispos en el griego es el administrador, que es una de las partes del trabajo del pastor. El poimen, el pastor, es el que cuida y está apacentando la grey del Señor. Y el anciano, que es presbíteros, o presbíteros, ese es el que está como anciano en la consejería. Y esos tres oficios o esos tres nombres se le dan al pastor. En la Escritura, en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento. Así que sí es cierto, ese pastor, ese hombre de Dios, que realmente ha sido llamado, necesita ser fortalecido. Necesita uno estar a solas con Dios, necesita fortalecerse en Dios, en la palabra, necesita alguien que también le levante los brazos para seguir en la gran batalla siguiendo la obra de Dios. Necesitamos definitivamente, porque es una obra que no es en nuestra fuerza. No podemos hacer esa obra en nuestra fuerza. Y vea, nosotros tenemos que decir que en la Biblia se habla de pastores que estuvieron dispuestos a dar su vida. Claro, pastores, siervos de Dios, que literalmente, como algunos de nosotros también hemos dado la vida despacio, echando el vaso poco a poco, pero también decididos a dar la vida, a que Dios nos lleve, realmente si no nos va a usar. Moisés fue uno de ellos, cuando dijo, quítame la vida, o ráeme tu libro, si tú no vas conmigo, si tú no perdonas a este pueblo, si tú no bendices a este pueblo, si tú realmente ministras a este pueblo, si tú no vas con nosotros, si no vas a ir con nosotros, si nos vas a abandonar, si realmente no me vas a usar, si no me vas a respaldar, entonces ¿para qué quiero la vida? Si el propósito por el cual vine a esta tierra es para servirte, este es el ministerio, este es el llamado y el propósito de Dios en mi vida para que dedique mi tiempo, mi fuerza, mi vida, todos mis recursos para Él y hacer su obra. Y luego, ¿para qué quiero la vida? Y realmente ya no tiene tanta importancia. Y el propósito realmente principal de mi vida acabaría. David, cuando hizo un censo, se equivocó, pero también Dios lo permitió. El pueblo estaba fuerte, el pueblo estaba enorgullecido, envanecido, y se creía la mejor iglesia, un ejército tan fuerte. Y entonces, sacando numeritos, hizo un censo y Dios vino, su disciplina, porque Dios está diciendo, estás dependiendo de ti, de tus habilidades, de tus capacidades, estás queriendo
realmente sentirte fuerte y sin el Señor no somos nada y somos menos que nada. Dependemos de Él, tenemos que estar apegados a Él, dependiendo de Él, caminando con Él, para guiar bien, ser guiados por Él, para guiar bien a la gente, para guiar conforme a la voluntad de Dios a la gente, para que no pequemos, para que demos la gloria a Él, para que realmente es indispensable. Entonces Dios vino y le dijo, escoge tres cosas, o tres, ¿verdad? Castigos, uno de los tres castigos, que caigas en manos de tus enemigos, plaga, que venga una plaga y de parte de Dios y que elimine a mucha gente. Bueno, pero en ese momento al punto que quiero llegar exactamente es que David cuando miraba la mortandad de su pueblo, que seguro se sangraba su corazón de pastor, claro, desde que fue llamado detrás de las ovejas. Entonces sangraba su alma, sangraba su corazón viendo a su gente siendo derrotada y muriendo. Y él dijo, Señor, yo fui el que pequé, yo asumo, quítame la vida a mí. No tienen estas ovejas por qué sufrir, por qué morir. Y estuvo dispuesto a dar su vida. Un hombre de Dios, realmente que da su vida por sus ovejas. Una persona que te ama ora por ti. Un pastor llora en su presencia. Un buen pastor que clama por la iglesia, que clama por la obra de Dios, que está pendiente de ti. Un hombre que se desgasta, que da todo lo mejor para la gloria de Dios, que se ha consagrado y se ha dedicado. No es valorado por muchas iglesias, no es valorado por muchas personas. Para muchas personas son vividores, para mucha gente son menospreciados, son cualquier cosa, pero para Dios son hombres, son sus mensajeros, son sus siervos, son sus instrumentos para hacer su obra aquí en la tierra. Otro hombre que dio su vida, literalmente, Jesucristo, nuestro gran pastor, nuestro buen pastor, lo dio todo por nosotros. Entregó todo. Cuando das la vida no tienes nada más que dar. Porque si me roban, me llevan las cuantas cosas que tengo. Realmente, los hombres de Dios, sí, estoy hablando de hombres de Dios. Pablo dio la vida, se desgató. Dijo que se desgató y dio la vida literalmente por Cristo.